tardes a todas y todas. Bienvenidos a un viernes del ciclo de conferencias que el Centro Judicial de Monteros y la Asociación de Magistrados viene realizando con una habitualidad cuasi permanente, miércoles y viernes. Bueno, hoy es como todos, pero cierto es que es un día especial también para nosotros porque tenemos la oportunidad de recibir a alguien que ya estuvo, un operador absolutamente comprometido con lo que hace, no solo con la tarea de todos los días, sino también, al igual que nosotros, con una necesidad de creer que es posible mejorar lo que nosotros hacemos desde cualquier lugar del mostrador. Y en esa mejora es clave y fundamental también la discusión, poner en tensión, en discutir los temas de dogmática y los temas del derecho procesal penal. Bueno, lo que hoy yo le propuse a Mario traer es este tema, que estuve trabajándolo en el verano. Es un tema interesante, que necesitaba saber de dónde venía y cuáles son los modelos teóricos de los que se nutre esta idea de la regla de exclusión, cuál es su origen y cuáles son las excepciones que se terminan admitiendo en la doctrina y básicamente en la jurisprudencia, y la razón por la cual ellas existen. Y de esa perspectiva les propongo en realidad un doble enfoque. En primer lugar vamos a hablar de los distintos modelos teóricos, con lo cual eso confieso que sería una suerte de primer conferencia. Y en segundo lugar, las excepciones que salen de esos modelos teóricos. Así que vamos a empezar por esta primera parte. Y esta primera parte nos remite a que hay tres modelos teóricos, por lo menos son los que yo logré relevar, que es el modelo disuasorio, que es el modelo norteamericano, el modelo ponderativo, que es el modelo europeo, y el modelo de integridad constitucional, que es la regla de exclusión puesta en las constituciones, que con una posición absolutamente radical no admitiría ninguna excepción. El tema es que aún en modelos de integridad constitucional aparecen excepciones, porque todos estos tres modelos, bueno, si bien están definidos, los podemos definir teóricamente, bueno, se interceptan unos a los otros y entonces, bueno, se hace una gran mezcla que es después difícil de escular si no entendemos bien cuáles son esas excepciones y de dónde viene cada una de esas excepciones. Lo claro es que hay tensiones en el proceso penal. Tensiones entre la necesidad de reprimir eficazmente el delito y tensiones en los derechos fundamentales de los ciudadanos. No lograr la impunidad del delincuente, pero proteger todos sus derechos en el debido proceso penal. Desde esa lógica, obviamente los derechos fundamentales en el proceso penal están direccionados fundamentalmente para el imputado, y obviamente la tutela judicial efectiva de la víctima hace que debamos darle respuesta desde el derecho penal en los casos que merecen ser tratados por el derecho penal. Claro, aquí en estas tensiones hay que definir cuál es el punto de síntesis, y en esto, bueno, Alberto Binder nos enseña que está esta antinomia fundamental entre esta no impunidad y los derechos del imputado. Él lo presenta como una suerte de herramienta teórica para analizarla y establecer el punto de síntesis. Y en esos puntos de síntesis vamos a encontrar que por el lado de los derechos fundamentales tenemos la regla de exclusión y una consecuencia, una derivación, que es la doctrina del fruto del árbol envenenado, y por el lado de la represión eficaz, lo que podemos llamar la doctrina del árbol curado, que es admitir una serie de excepciones donde no aplica la regla de excepción y donde no caen las pruebas que son derivadas de una prueba que es en violación a derechos fundamentales. Con lo cual, regla de exclusión y doctrina del fruto del árbol envenenado, o también llamado del árbol ponzoñoso, lo que procuran es excluir prueba que fue obtenida en violación a derechos fundamentales. Digamos, no se la puede integrar al proceso ni se la puede valorar. Por el otro lado aparece la doctrina del árbol curado, que lo que hace es habilitar que algunos actos procesales que han sido
cumplidos, cuyos resultados son fruto de una violación a derechos fundamentales, igual se le permite ingresar al proceso y puedan ser valorados. No aplica en esos casos la regla de exclusión. Todos estos institutos tienen un origen en la jurisprudencia norteamericana. Justamente lo que buscan es hablar de si es admisible y posible valorar o no la prueba que se obtuvo en violación a derechos fundamentales. Y desde Estados Unidos esto se expande al mundo. Si vemos cuál es el origen, justamente como dije, está en la jurisprudencia, y la regla de exclusión lo que busca es excluir la prueba que de manera directa o de manera primaria fue fruto de un acto nulo, porque violó derechos fundamentales. Las fuentes de prueba obtenidas en violación a estos derechos y garantías constitucionales, conforme a esta regla de exclusión, no pueden ser admitidas, no pueden ser valoradas. Por ejemplo, podría ser una detención ilegal, una requisa ilegal, un allanamiento, intercepción de comunicaciones, una confesión obtenida de manera ilegal. Y ahí entonces hay un vicio que la regla de exclusión genera que no pueda ser ingresado y valorado ese acto procesal. Conecta con esto esta doctrina del fruto del árbol envenenado, que ya no está hablando de la prueba directa o primaria, sino de la prueba derivada, de la prueba indirecta, de la prueba secundaria, que deriva de aquella prueba directa que tuvo el vicio. Hay un acto reflejo para esta doctrina del fruto del árbol envenenado que también la hace caer. Hay que tener en cuenta que son pruebas adquiridas de modo regular, pero a esas pruebas, a las que se obtuvo por actos lícitos, no hay ahí ningún problema en cuanto se obtuvieron esas pruebas y se respetaron todas las formas para integrar esas evidencias al proceso, están sanas, pero derivaron de aquel acto viciado. Y entonces, lo que genera esta doctrina del fruto del árbol envenenado es que si el acto inicial, a través del cual se llegó a estos otros actos, es nulo por violar derechos fundamentales, esas consecuencias se proyectan y hace una suerte de efecto dominó donde todas esas pruebas que son derivadas de aquella originaria que estaba envenenada, transmite el veneno a estas otras y todas caen. Ahora, como les decía, la regla de exclusión nace en la jurisprudencia norteamericana. Y nace en este caso, de 1886, Boyd, que era un caso en el cual se había obligado a una persona a entregar facturas y la Corte norteamericana nulifica diciendo que no se lo podía compeler a eso. Después, más adelante, vuelve la Corte norteamericana afirmando esta regla de exclusión, en este caso Weeks, donde señala que no son admisibles cartas y documentos que fueron ilegalmente secuestrados en un proceso. Y hacia 1961 aparece MAP, porque antes solo regía para la justicia federal norteamericana, y se hacía lo que se llamaba la bandeja de plata. Los fiscales federales, si bien se les unificaba su proceso, la prueba obtenida ilegalmente se la pasaban a los estados, a los fiscales estaduales, y ellos la podían usar. En MAP termina eso, porque la Corte Federal norteamericana dice, esto rige para toda la justicia de todos los niveles de la Unión. Ahora, hay quienes van a decir que nosotros creamos la regla de exclusión, como el dulce de leche. En este caso, Charles Hermanos, es un caso de 1891, y ahí había un allanamiento sin orden que había hecho la Administración de Rentas, que es el antecedente de la aduana, y se quería hacer valer esa prueba que había aportado de evasión tributaria con ese allanamiento. Y allí la Corte, que era una Corte que pertenecía a jueces de la generación del 80, declara la nulidad. Bueno, la realidad es que, bueno, Boyd parece que fue anterior, no vamos a discutir esto, y tampoco vamos a discutirlo porque después tardamos casi 100 años en Argentina a volver a firmar la regla de exclusión. Lo hicimos recién en 1981, en Montenegro,
y lo repetimos fuertemente en Fiorentino. Montenegro era una confesión obtenida por tortura, y Fiorentino era un muchacho que ingresaba con su novia a un departamento, una brigada lo para, lo empieza a interrogar y termina señalando al muchacho que en su habitación, que compartía con sus padres, había droga para consumo. Y hace un allanamiento en base a eso ilegal, y la Corte declara la nulidad de todo ese procedimiento. Claro, estamos mejor que otras partes del mundo. En Europa, por ejemplo, en España, recién en el 80 y en 1984, con una sentencia del Tribunal Constitucional, se impone la regla de exclusión y eso genera además que en 1985 haya una reforma legal que la incluya. Y por ejemplo, en Inglaterra, recién en 1984 esto aparece también, digamos, legislado, un sistema del common law, y como vamos a ver además, dentro del sistema del common law, la regla es que no haya regla de exclusión. Estados Unidos sí era una excepción a esto, pero en Inglaterra, la verdad es que la prueba ilícita, en todo caso, había que reprimir a quien consiguió la prueba ilícita, pero valía para el proceso. No volvía lícito al delito que probaba la prueba ilícita. Ahora, la doctrina del fruto del árbol envenenado, que como dije es una expansión de la regla de exclusión, una proyección, también nace en Estados Unidos, en este caso en 1920, que es Silverton Lambert. Allí era un caso en el cual el FBI había hecho un allanamiento ilegal y había secuestrado documentación. Esa causa cae por nulidad, pero como la Fiscalía había obtenido copias de la documentación, le pide que lo intimen a los hermanos que componían la compañía a que aporten esa documentación y les termina haciendo un proceso por desobediencia, por no haberla aportado, y la Corte Federal termina declarando la nulidad de ese procedimiento de desobediencia, donde habían sido detenidos, justamente porque no se los podía compeler a aportar esa documentación que había sido obtenida de manera ilegal, y si bien aquel procedimiento se había caído, ahora los estaban intimando a que las aporten. Después aparece en 1939 también en Estados Unidos Nardone, que es donde vota el juez Frankfurter y es el que le da el nombre a la teoría. Hasta ahí no se llamaba doctrina del fruto del árbol envenenado. Y es en Nardone donde aparecen también las primeras excepciones a la aplicación de la regla de exclusión. Nosotros, desde aquí, desde estas latitudes, tomamos la doctrina del fruto del árbol envenenado en estos casos. Rayford, Ruiz, Daray. Rayford, un ciudadano norteamericano que no hablaba muy bien el idioma, que es interceptado también en la calle por la policía, y terminan allanándole en base a dichos de que él tenía droga en su domicilio, droga para consumo, una tarjeta donde estaba el nombre de un proveedor que era un menor. Ese proveedor es detenido, desde la declaración de ese proveedor sale otro proveedor que también es detenido y la Corte nulifica todos estos procedimientos donde caen tanto el allanamiento que se le había hecho a la morada a Rayford como las consecuencias de esas tarjetas, esa tarjeta del proveedor que permitió identificarlo y detenerlo. Ruiz es un caso también interesante, donde es, bueno, un caso donde un robo a una farmacia, donde uno de los delincuentes es abatido por la policía y Ruiz es detenido, y ahí secuestran un auto robado, un taxi robado, y una tarjeta de otra persona que había sido robada. Pero a su vez, a Ruiz cuando lo indagan, bueno, lo apremian y confiesa el robo de otros taxistas e incluso un reducidor. Bueno, la Corte valida por causa independiente la parte del secuestro del taxi y de la tarjeta que permitió llegar a uno de los taxistas robados, pero nulifica lo que salió exclusivamente de los apremios a Ruiz. Y después Daray, en Mendoza, un hombre iba con su auto, lo detienen, tenía su documentación, pero lo llevan a la comisaría igual para verificar mejor toda la documentación y ahí termina diciendo que su hijo tiene un auto de contrabando.
y termina ese procedimiento imputando al hijo por aquel auto de contrabando. La Corte nulifica ese caso diciendo que, bueno, esta prueba derivada de obtener datos del auto había sido en base a toda esta detención ilegal de llevarlo a este hombre a la comisaría. Acá tenemos entonces que con estas excepciones se termina habilitando esta doctrina del árbol curado, y acá tenemos el menú de los 3 temas que estamos trayendo en esta charla. Ahora, si vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual felizmente somos parte, como sometidos a este sistema de protección, en 2010 aparece este caso, Cabrera García Montiel, Flores contra México, en el cual se alude a la regla de exclusión. El párrafo 167 dice que el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no solo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción. Agrega que, en consecuencia, la Corte Interamericana considera que excluir la prueba que haya sido encontrada o que haya sido derivada de la información obtenida mediante coacción garantiza de manera adecuada la regla de exclusión. Y acá tenemos consagrado tanto la regla de exclusión, prueba obtenida de manera directa en violación a derechos fundamentales, como la doctrina del fruto del árbol envenenado, la prueba que se desprende de aquella que es derivada de aquella. Claro que este caso lo ancla solamente en obtenida mediante coacción, como, digamos, bueno, era un caso donde había habido coacción, pero no termina de decir si la violación de cualquier otro derecho fundamental generaría la misma consecuencia. La verdad es que la Convención no prevé una regla de exclusión, el Pacto de San José no la tiene expresamente, tampoco la consagra el reglamento de la Corte para el Procedimiento Internacional, y habría que preguntarse si esto es un estándar consolidado, si es un estándar súper claro, pero ese es el precedente que tenemos. La cuestión es que les anunciaba que hay 3 modelos teóricos y vamos a ir analizando cada uno de esos modelos teóricos. El primero que vamos a ver es el modelo disuasorio, que es donde, como nació en Estados Unidos todo esto, pero después se fue achicando para quedar en esta lógica del modelo disuasorio, que hoy probablemente tampoco sea el que rige plenamente en Estados Unidos. Después tenemos este otro modelo, que es el modelo que sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo vamos a llamar modelo ponderativo, donde entra la ponderación. Hay que hacer una evaluación del caso y ver qué cosa se compromete más, si hay que respetar los derechos fundamentales en el caso del imputado o la necesidad de privilegiar la persecución del delito. Y como les decía, aparece esta idea de esta regla de exclusión ya metida en las constituciones, y entonces un modelo de integridad constitucional. Mientras el disuasorio y el ponderativo son muy permeables a las excepciones, y entonces la regla de exclusión no opera, y la prueba, la evidencia es válida y puede valorarse en el proceso, el modelo de integridad constitucional aspira a que no haya excepciones, que sea impermeable a esas excepciones. El tema es que aún en modelos de integridad constitucional fuertes, donde está consagrada en la Constitución la regla de exclusión, se terminan admitiendo excepciones, con lo cual termina siendo permeable, aun cuando, si fuera un modelo de integridad constitucional fundamentalista, no admitiría ninguno. Y entonces, aún en los modelos de integridad constitucional, al cual aspiracionalmente estamos tendiendo o pretendimos en algún momento inscribirnos, bueno, termina siendo una suerte de esquema de arenas movedizas, donde hay excepciones. Vamos a empezar por este modelo de integridad constitucional,
porque vamos a tener autores que fuertemente defienden esto. Hay constituciones donde aparece expresamente consagrada. Voy a empezar por la de Colombia, cuyo artículo 29 dice: es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Como está en esta constitución, aparece en otras de nuestra región. La tiene Brasil, la tiene Bolivia. Argentina no la tiene en la Constitución Nacional. No está prevista la regla de exclusión. Sí está prevista en algunas constituciones provinciales, por ejemplo, Córdoba en el artículo 41 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su estatuto. Sí va a aparecer en algunos códigos procesales. A nivel nacional y federal, el Código Levene no la tiene, y sí la tiene el nuevo Código Federal que hoy rige en Salta y Jujuy. En el artículo 10 dice ese artículo: los elementos de prueba solo tendrán valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de este código. Ahora, si vamos al precedente... Marcelo, el artículo 6 de nuestro Código Procesal Penal también lo establece. También lo tiene, excelente. No sé si tenés presente si la Constitución de Tucumán la tiene. Ok. No. Ok. Si vamos a este precedente Reginald Reinford, acá hago una cita parcial, obviamente, donde dice: la regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas, porque de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías otorgadas por nuestra Constitución. Aparece entonces ahí la regla de exclusión, pero afirmada como es la regla. Ya después vamos a ver que el mismo Reinford se admiten excepciones. Comentando este fallo, por ejemplo, Alejandro Carrió dice: no es la regla de exclusión la que determina que ciertos culpables no sean penados, sino que es la Constitución misma. Aunque, como vimos, no está en la Constitución, aunque puede ser, obviamente, un derecho implícito, un sistema de garantía implícito. Eso, por ejemplo, tiene Wiener. Ahora, de lo que se trata es de lo que Julio Mayer denominaba la doctrina de la doble eficiencia. Esto es, tenemos que ser un Estado de derecho, un Estado democrático de derecho, un Estado constitucional de derecho como somos, tiene las dos obligaciones: reprimir el delito de manera eficaz, pero con pleno respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos, con lo cual es eficiencia con garantías. Y entonces, bueno, si las garantías dicen que la regla de exclusión es absoluta, no se puede reprimir el delito violando derechos fundamentales. Y entonces, ahí la cosa se inclinaría hacia una regla de exclusión sin excepciones. Y por ese lado transita don José Caferata Nores, Mayer y Caferata, nuestros representantes de la Escuela Procesal de Córdoba, de la anterior generación, antes Vélez Maricón y Claudio Olmedo. Pepe Caferata va a decir que es cierto que la regla de exclusión puede llevar a la impunidad. Pero dice, por ejemplo, en la prueba del proceso penal, dice: pero no es menos cierto que el orden jurídico ha optado en muchos casos por la impunidad. Eso lo ha hecho cuando el precio de tutela de otros intereses que ha considerado más valiosos que el castigo ilícito hace que esos derechos fundamentales tengan rango constitucional y tendrían entonces un predominio por sobre la represión del delito. En temas de derecho procesal penal dice: permitir que la justicia, sobre pretexto de reprimir una infracción legal, se valga de una infracción constitucional es contraria a la prelación normativa del 31. Y agrega que la operatividad propia de las garantías constitucionales priva de todo valor, no solo a las pruebas que constituyen el corpus de la violación, regla de exclusión, sino también a aquellas que son la consecuencia necesaria e inmediata de ellas,
doctrina del fruto del árbol envenenado, descalificando así tanto sus quebrantamientos palmarios o evidentes como los larvados o encubiertos. O sea que don Cafferata va por una regla de exclusión fuerte. Y quien más fuertemente sostiene la vigencia de esa regla de exclusión a rajatabla es Daniel Pastor. Pastor va a decir en su tesis doctoral, que es sobre el proceso, la duración del plazo del proceso penal, que la finalidad de respetar las garantías judiciales de la persona sometida a persecución penal tiene un rango privilegiado frente a la tarea de realizar el derecho penal sustantivo. En este juego de la doble eficiencia dice, bueno, tiene rango privilegiado proteger los derechos fundamentales del imputado. Agrega que en caso de conflicto, la supremacía de los derechos individuales limitadores del poder debe ser irrestrictamente asegurada. Y señala que una infracción de derecho probatorio, que signifique también vulnerar garantías del imputado, no debería conducir simplemente a la expulsión del medio probatorio, que está viciado, sino directamente a la conclusión anticipada del proceso en beneficio del imputado. Por eso es el más fundamentalista de los autores que estoy relevando, porque lo que termina diciendo es, no es cuestión de solo excluir la prueba, sino que hay que sobreseer o absolver, aunque haya otra prueba que pudiera ser valorada y que lo comprometa sin ningún vicio, ni tampoco ser consecuencia directa, digamos, derivada de aquella prueba ilegal. O sea, cualquiera de las excepciones, como puede ser causa independiente o descubrimiento inevitable, que vamos a ver en esta charla. Concluye que la violación de los derechos fundamentales tendrá como consecuencia la prohibición de perseguir a ese imputado en el caso concreto. Con lo cual, si nos quedamos con estos autores, bueno, pareciese que no hay permeabilidad para excepciones. Pero sin embargo, la realidad es que aún los modelos que, por ejemplo, el colombiano, que vimos que en su constitución la prevé expresamente a esta regla de exclusión, admite excepciones. Y lo hace en el código. Fíjense que el 455 del Código colombiano, bajo el título Nulidad derivada de la prueba ilícita, admite como excepciones vínculo atenuado, que es una de las excepciones que vamos a ver, fuente independiente, descubrimiento inevitable, 3 excepciones que vamos a considerar, y además abre el juego para que la ley establezca otras excepciones. Y confieso que es mejor hacerlo por ley, porque nosotros lo hacemos vía jurisprudencial. Y tenerlo por ley siempre es mejor, porque recorta posibilidades, discrecionalidades de los jueces para crear excepciones. Con lo cual, fíjense que aún en un modelo donde está en la Constitución la regla de exclusión, el Código la admite y los tribunales no declaran la inconstitucionalidad de ese Código. Y en Argentina, como hoy veíamos, en Rayford, aun cuando no tenemos la regla de exclusión en nuestra Constitución, en Rayford decía, la regla es la exclusión. Pero si es la regla, es que hay excepciones. ¿Y el porqué de esas excepciones? Bueno, es porque la impunidad tiene un costo muy alto. Y eso nos sumerge en estas arenas movedizas, aún en estos modelos de integridad constitucional. Pueden ser aspiracionales. Obviamente hay críticas a la regla de exclusión, que son las que terminan generando que se admitan excepciones. Una de ellas es, bueno, la búsqueda de la justicia, de la verdad justifica el empleo de cualquier medio. Otra razón que se expone es la exclusión entorpece el accionar de la justicia. Otra, que es la que usó tradicionalmente el sistema anglosajón, en Inglaterra esto era regla de oro, el delito cometido no convierte en lícito al delito investigado. Y la última, la exclusión de esas pruebas genera un alto costo social, sobre todo en sociedades donde el tema de inseguridad está absolutamente en primera plana y los reclamos de mano dura y de no, digamos, y de cerrar cualquier laguna de impunidad es un reclamo fuerte de la sociedad hoy, ¿no?
Bueno, el primero de los argumentos es maquiavélico, claramente. No podemos sostenerlo. Pero los otros como que, bueno, pueden sobrevivir un poco más a la resistencia. Y entonces, bueno, se van admitiendo excepciones y donde hay modelos que van a tener excepciones desde siempre. Bueno, en rigor, por ejemplo, en este trabajo de González Reyes, un trabajo publicado en Chile, Gonzalo Reyes dice que los países del Common Law, por lo general, han hecho prevalecer el interés público en la obtención de la verdad por sobre la prueba ilícita. Y cita, por ejemplo, un fallo donde en 1861 el juez Crompton justamente dice esto de que la ilicitud de la prueba obtenida no vuelve a lícito, no vuelve ilícito el delito cometido. Entonces hay que perseguir al que cometió la ilicitud y castigarlo, pero eso no afecta el caso donde esa prueba ilícita, obtenida ilícitamente, permitió descubrir la verdad. Y va a decir que había una excepción en el sistema norteamericano, donde nació esto. Y dice, bueno, la regla para el common law es que no rige la regla de exclusión. Una notable excepción es el derecho norteamericano, en el que se rechaza la prueba ilegalmente obtenida, aunque eso solo sucede cuando la actuación irregular y contraria a un derecho constitucional se realizó por un agente público. Y ahí empezamos a meternos en el modelo disuasorio, que es el del norte, como se termina después de la gestación inicial, reconvirtiendo el modelo norteamericano. Y sobre esto hay otro trabajo interesante de Joan Picot Junoy, desde España, que va a decir que esos agentes públicos solo son las policías. La regla de exclusión rige exclusivamente en Estados Unidos, en una reconversión que se hizo y que ahora vamos a considerar, para disuadir a las policías que no consigan prueba de manera ilícita. Así entonces, Picot y Junoy señala que en Estados Unidos solo rige para los actos de las policías la regla de exclusión, y señala que además la vigencia de la regla de exclusión, que había nacido con Boyd y con Weeks, se va achicando cada vez más porque cada vez se le aplica menos la regla de exclusión y se admiten cada vez más excepciones, o directamente la validez. La regla es la validez, no la exclusión. Y explica que esto empieza a restringirse a partir de la década del 70 con el gobierno de Nixon, donde termina la línea liberal de la Corte, la llamada Corte Warren, y empieza a triunfar desde el gobierno de Nixon el conservadurismo político. Y aparecen campañas de ley y orden, que hoy las tenemos instaladísimas, ¿no? Con lo cual se empieza a dar un retroceso a esa regla de exclusión y esa doctrina del fruto del árbol envenenado que vimos en esos primeros precedentes de la jurisprudencia de la Corte norteamericana. Y ese retroceso no para. Después recrudece con la lucha contra las drogas en el gobierno de Bush, en el gobierno de Reagan, y desde el 9-11, con el acta patriótica, nada de regla de exclusión. Hay una conferencia de Jordi Ferrer Beltrán que va a decir, bueno, miren, hoy hay intervenciones masivas de comunicaciones que pueden hacer los estados, tanto en Europa como en Estados Unidos, con lo cual, hablar de regla de exclusión con el tema comunicaciones, hoy todas nuestras comunicaciones están siendo monitoreadas. Entonces dice, habría que repensar esto de cómo es la regla de exclusión. Pero bueno, la historia es que este modelo disuasorio es como se reconvierte esa primer camada de jurisprudencia norteamericana que habilitaba una regla de exclusión como integridad constitucional. Hay, bueno, Manuel Miranda Strampes, que falleció hace un par de años, trabajó mucho sobre esto desde España,
tiene publicaciones muy interesantes de esto. Y una de ellas, una de sus últimas publicaciones, es un libro que releva cómo evolucionó, o involucionó, mejor dicho, el sistema norteamericano. Y habla de, bueno, el subtítulo del librito es Crónica de una muerte anunciada. Explica que en una primera etapa la jurisprudencia norteamericana la ubica en la Constitución, modelo de integridad constitucional. Lo va haciendo en distintas enmiendas. En la cuarta enmienda, en la quinta enmienda, que es el derecho a no declarar contra sí mismo, en la sexta, que es el derecho a contar con defensa letrada, en la 14ª, que es la del debido proceso, ahí sí lo dice MAP, en 1961, este fallo que termina con la bandeja de plata, donde los federales le pasaban información a los fiscales estaduales. Y en esta primera etapa estaba en la Constitución, con lo cual Estados Unidos proponía un modelo de integridad constitucional. Pero después se procede en la jurisprudencia con esta movida de, bueno, los ritmos políticos de un proceso progresivo de desconstitucionalización. Y empieza a validarse esto ya no en la Constitución, sino en base a dos argumentos. Un primer argumento que es la integridad judicial, que no es lo mismo que integridad constitucional. Es que los jueces tienen que ser éticos, que el Estado debe reprimir el delito de manera ética, que los jueces no pueden ser cómplices y utilizar mecanismos non santos. Esto lo dice Elkins, un fallo de la Corte Suprema norteamericana en el 60. O sea que el retroceso ya empieza antes de Nixon. Y el otro gran argumento, que después se transforma en el estelar, es este efecto disuasorio, que es el que le da el título a este modelo que les estoy explicando, que es con Calandra en 1974. Allí, la Corte norteamericana va a decir que la finalidad de la regla de exclusión es desincentivar a las policías en malas prácticas. Y va a decir en Calandra que ya esto no es algo que tenga raíz constitucional, sino solo jurisprudencial. Le saca la pata a la regla de exclusión de la Constitución y la deja como una regla de exclusión de naturaleza jurisprudencial. Este es el retroceso que Miranda Strampes releva en estas publicaciones. Y a partir de acá el efecto disuasorio se convierte en el fundamento. La integridad judicial se achica. Por eso el nombre que le estamos dando a este modelo es el modelo disuasorio. Y recién en 1995 aparece la primera norma del Congreso norteamericano. Ustedes saben que el sistema del common law se maneja por los precedentes, donde se recoge la regla de exclusión. Y se lo hace diciendo que no es un derecho constitucional y que solo habilita que no se la aplique cuando la policía actúa de buena fe. Lo reduce a la actuación de la policía. Si la policía actúa de buena fe, no vamos a aplicar la regla de exclusión porque no hay que disuadir a la policía, porque no sabía que estaba actuando mal. Lo hizo de buena fe. Cuando lo hace de mala fe, sí opera la regla de exclusión. Y llegamos al 2006, en este caso, Hudson versus Michigan. Hudson era, bueno, una persona a la que se le viola sus derechos porque le allanan la casa y no respetan un estándar que establece la Corte norteamericana, que es llamar y esperar. Golpean la puerta y tienen que esperar 15 segundos. Bueno, en ese fallo, donde entran y lo encuentran a Hudson con droga en los bolsillos, un arma en el sillón donde estaba sentado, etcétera, etcétera, ahí se afirma que la exclusión es el último recurso, no el primer impulso. O sea que la regla de exclusión pasa a ser la excepción, no la regla. Dice, la regla de exclusión se aplica cuando los beneficios disuasorios superan los sustanciales costos sociales que implica la supresión. Con lo cual acá ya se cura una idea de ponderación, que es propio del modelo,
que vamos a ver después, el ponderativo. Costo-beneficio. De hecho, esta fórmula, la exclusión es el último impulso, el último recurso, no el primer impulso, lo vuelven a decir en otro fallo, Herring, del 2009. Maximiliano Jaraverdián, un cordobés cuya tesis doctoral es sobre este tema de regla de exclusión, va a decir que a partir de Herring, y con esta idea que recién les mencionaba de ponderación, ya siquiera es el efecto disuasorio el eje, sino que pasa a ser el criterio del balancing test. Ponderación, modelo europeo. Dice Jaraverdián que ya la cuestión es que el juez decida por la conveniencia de excluir o no la prueba en base a ese juicio de ponderación. Para lo cual va a tener que tener estas pautas en cuenta. Intensidad de la infracción, cantidad de la invasión y qué daño genera la exclusión. Cuando la intensidad no es mucha, la invasión no fue tanta, y el daño que excluir generaría tendría un alto costo para la sociedad y al sistema en sí, entonces no aplica la regla de exclusión. Ergo, hoy ya siquiera podemos decir que en Estados Unidos el eje central es el modelo disuasorio, sino que ya se coló este del balancing test, que es ponderativo. Y esto explica en definitiva cómo históricamente nació fuerte en Estados Unidos, después se fue achicando y hoy la doctrina del árbol curado, que es que la regla de exclusión es la excepción y no la regla, juega. De hecho, Miranda Strampes dice, como se exportó hacia el mundo la regla de exclusión y la doctrina del fruto del árbol envenenado, ahora se exporta todo el sistema de excepciones. Él habla de la colonización del tema. Vemos que este modelo disuasorio en rigor es un queso gruyère, tiene más excepciones que aplicación de regla. Entre nosotros, Fabricio Guariglia dice, la regla de la no exclusión es lo que rige. Y rige el principio indubio pro prueba. Bueno, Fabricio va por el modelo de integridad constitucional y además rechaza el modelo que vamos a ver ahora, que es el ponderativo. Y ese modelo ponderativo nace con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde, bueno, la regla de exclusión tampoco está en el convenio europeo, al igual que en la Convención Americana, tampoco está, y tampoco tiene en sus, bueno, obviamente en sus normas internas, en sus reglamentos, la previsión de esta regla de exclusión, que la deja dentro del margen de apreciación de cada Estado. Suscribe entonces este modelo ponderativo. Y aparece en dos casos, por ejemplo, Schenck contra Suiza, y un caso súper polémico que es Gafgen contra Alemania, en el 2010. Gafgen era un chico que habían secuestrado en un aeropuerto, y bueno, descubren a quién sería el autor, y no lo apremian, pero le dicen que si no dice dónde está, lo van a premiar. El hombre termina diciendo que el chico estaba muerto. Para esto habían encontrado en el lugar huellas de su auto, en el allanamiento que habían hecho en su morada habían encontrado el plan del secuestro. Pero al dato concreto llegan, había por ahí una posibilidad de causa independiente como excepción. Pero bueno, terminan diciendo desde la jurisprudencia alemana de que además habían sido castigados los policías que habían hecho esto, de coaccionar. Ellos decían, bueno, no es coacción, Tribunal Europeo dice, sí, no, mira, esto es tortura, digamos, no. Pero lo valida el Tribunal Europeo ese procedimiento. Y estamos hablando de tortura. ¿Cómo lo maneja esto el Tribunal Europeo? Bueno, dice que lo que tiene que hacer el sistema europeo de derechos humanos
sistema de protección internacional, es analizar si hubo una violación de garantías que compromete el nivel de equidad del proceso en su conjunto. Lo que hace es decir, bueno, hay garantías que son absolutas, pero después, juicio justo, que sería nuestro debido proceso, que está en el 6, hay que analizarlo en este sentido de ver si fue un proceso equitativo. ¿Y qué es un proceso equitativo? Bueno, es un proceso en el cual hay que verificar que el condenado haya tenido la posibilidad de controvertir la prueba dentro del proceso que se hizo en el Estado. Que no sea el único fundamento de la condena la prueba obtenida de manera ilegal. Analiza fuertemente esto, la confiabilidad de la evidencia. Porque claro, si es una prueba que se obtuvo de manera ilícita, también puede ser una prueba plantada, manipulada. Entonces dicen, ojo con esto, tiene que ser una prueba confiable. Va a decir en tercer lugar que hay que analizar el peso del interés público en la investigación. Y va a decir que también hay que analizar la intensidad o calidad del derecho lesionado. Acá juega la ponderación. Como, bueno, recién contábamos que Jarraverdian habla del balancing test en el sistema norteamericano a partir de Herring. Y donde va a terminar diciendo también el Tribunal Europeo que las necesidades de prevención general y especial introducen el factor de la buena o mala fe de los agentes infractores. Que esto es el modelo ponderativo, el modelo disuasorio. Ven cómo son modelos distintos, pero que se cruzan. Allá terminó impactando la ponderación y acá se le cuela la buena fe como excepción, que es propio del modelo disuasorio. Este modelo ponderativo tiene un respaldo dogmático muy interesante en el neoconstitucionalismo, en la corriente principialista, fundamentalmente con Robert Alexy. Robert Alexy nos trae esta distinción entre reglas y principios. Y va a decir, bueno, obviamente que las reglas generan la invalidez, todo o nada, pero que los principios se rigen por la idea de ponderación. Hay que ver, cuando hay colisión de principios, cuál predomina. Y con esta idea de ponderación, dice que todo este tema de regla de exclusión es en base a principios. Y entonces hay que hacer esta ponderación usando todos estos parámetros que venimos mencionando para ver cuál prevalece. En algunos casos prevalecerá la exclusión y en otros se va a admitir la prueba ilegal. Esto no es absoluto. Claro, frente a Robert Alexy, dentro de Ferrajoli, que no admite esta idea de principios. Ferrajoli va a decir, la idea de que los principios constitucionales son siempre objeto de ponderación, como pretende Robert Alexy, y no de aplicación, genera un peligro para la independencia de la jurisdicción y para su legitimación política. Con lo cual, Ferrajoli va a un modelo de integridad constitucional fuerte. Bueno, yo creo que entre nosotros hoy tiene más, digamos, más vigencia las ideas de Ferrajoli que por ahí las de Robert Alexy, por lo menos en lo que yo conozco. En fin. Pero salgamos de Europa y vamos a América. Y en América tenemos la legislación de Canadá, que Canadá, reconozco, no suscribió la convención, no está bajo la órbita de la Corte Interamericana. Ellos, en su constitución, tienen la regla de exclusión, pero dice, cuando un tribunal concluye que la prueba se obtuvo de una manera que infringió o negó cualquier derecho a libertad garantizado, la prueba será excluida. Regla de exclusión. ¿Pero cómo? ¿Cuándo va a ser excluida? Si se establece que teniendo en cuenta todas las circunstancias,
su admisión en el proceso deshonraría a la administración de justicia. Bueno, ellos tienen un criterio muy fuerte de mantener la confianza de la sociedad en el sistema de administración de justicia. Y la Corte canadiense, en este caso del 2009, dice que el juez tiene que balancear, sistema ponderativo, tiene que balancear los efectos de la confianza pública en el sistema judicial a partir de la admisibilidad de esa prueba en función de 3 factores. Seriedad de la infracción pública, el impacto de la violación en los derechos del acusado y los intereses de la sociedad en la resolución del caso. Modelo ponderativo, en América. Con esta cuestión de que ni Estados Unidos ni Canadá está bajo órbita de la Corte Interamericana. Pero no es solo un modelo europeo, también lo tenemos en América, fuerte en Canadá, legislativamente previsto, y hacia donde se terminó encaminando, sin desechar el modelo disuasorio, la jurisprudencia de Estados Unidos con esa doctrina del balance interno. Como vemos, el modelo ponderativo también es un queso gruyere porque admite excepciones, y hasta algunas peligrosas. Gafgen era un caso donde había tortura psicológica. Y sin embargo, el Tribunal Europeo lo admite la validez de ese proceso. Ergo, tenemos 3 modelos teóricos. El disuasorio, que es como queda reducido, y hoy les diría que tampoco es el central en Estados Unidos, o por lo menos no es el exclusivo, porque el ponderativo también se les coló. El modelo ponderativo, los 2 modelos con un menú de excepciones que lo tornan permeable a que la regla de exclusión no opere. Y después tenemos estos modelos de integridad constitucional a los que, bueno, pareciese que nosotros nos inclinaríamos, digamos, por nuestros estándares de derechos humanos, pero donde esos otros modelos le aportan excepciones que son bien recibidas por la jurisprudencia. Y la cuestión es ver cuáles son esas excepciones que podemos admitir. Y hasta acá llegamos con esta primera parte. Con los modelos ponderativos, disuasorios y de integridad constitucional. Y vendría la segunda parte del 2x1, que es cuáles son las excepciones y cuáles vamos a admitir. Y eso deriva obviamente de estos modelos teóricos, por eso había que empezar por esa primera parte.